Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un nuevo viernes, una nueva perla Resuscitation. Y esta semana vamos a conversar un poco haciendo alusión a la salida de las nuevas guías de reanimación cardiopulmonar 2020 que fueron oficializadas el día de ayer. Pues vamos a hablar de un tópico importante como es la ruta de administración de fármacos durante la parada cardíaca. Mi nombre es Wilfredo Gómez, especialista en medicina de emergencias y pueden contactarme a través de este handle en Twitter vía Medem para cualquier duda o comentario al respecto. Con todo gusto. Como todo en reanimación cardiopulmonar, el tiempo es oro y el tiempo en estas situaciones es tanto nuestro enemigo como claramente enemigo del paciente. Cualquier intervención que nosotros realicemos debería de tener la mejor evidencia para que tenga el mayor impacto posible y tiene que realizarse en un tiempo prudencial para precisamente no retrasar los esfuerzos de reanimación. Existen múltiples vías por las cuales nosotros podemos administrar fármacos. Uno de los puntos a tener en cuenta es que queremos la mejor distribución, la mejor disponibilidad del medicamento a nivel circulatorio para que precisamente haga su efecto terapéutico. Sin embargo, no todos los accesos intravasculares tienen la mejor evidencia. Tradicionalmente, los outcomes de los estudios se han medido con la administración de fármacos como la epinefrina a través de una vía venosa periférica. Sin embargo, podríamos utilizar otros accesos, como por ejemplo un acceso venoso central. El acceso venoso central tiene sus particularidades. Puede ser utilizado en caso necesario, pero tiene la particularidad de que debe ser colocado por un proveedor experto. No es sencillo colocar una vía central durante el paro cardiorrespiratorio por el movimiento del paciente después de las compresiones torácicas. Toma tiempo, requiere de buen entrenamiento y tiene complicaciones que pueden ser causantes también de que este paciente no salga del paro cardiorrespiratorio, como una punción vascular no efectiva o causar neumotórax durante la colocación de los accesos, sobre todo los subclavios. Entonces tiene complicaciones, no es tan sencillo colocar una vía central durante la reanimación cardiopulmonar y no se recomienda fuera del ámbito hospitalario y por personal pues que no esté capacitado en tomar accesos. Una particularidad del acceso venoso central para los pacientes en paro cardiorrespiratorio que requieren administración de líquidos, por ejemplo, los pacientes en shock hemorrágico o pacientes con hipovolemia profunda como causa del paro, en manos expertas se puede colocar un catéter de hemodiálisis para administrar grandes cantidades de volumen. Pero de nuevo, este tipo de accesos no es para todos los paros cardiorrespiratorios. Por lo tanto, necesitamos otras vías de administración que sean más fácilmente accesibles. Tenemos la vía periférica, que vamos a comentar un poquito más adelante. Tenemos la vía intraósea como una segunda alternativa en la administración de fármacos durante paro cardiorrespiratorio que ha tenido un auge importante en los últimos años. Y tenemos otras vías de administración accesorias que son ya vías que se utilizan cuando todos los métodos anteriores han fallado, como por ejemplo la administración a través del tubo endotraqueal, donde vamos a tener una muy mala distribución del medicamento, mala absorción del fármaco, vamos a necesitar de 2 a 3 veces la dosis habitual del fármaco recomendada endovenosa para tener un efecto terapéutico similar, pero sin embargo, ténganla en mente porque cuando todo falla, cuando ya nadie pudo poner el acceso venoso, entonces es una opción que queda como último recurso para la administración de medicamentos en estas situaciones. De la vía periférica iniciemos hablando un poco de la colocación del acceso vascular extrahospitalario. Parece existir una relación que es inversa entre la colocación de un acceso venoso periférico fuera del hospital y el tiempo de la administración de medidas de reanimación cardiopulmonar avanzadas y efectivas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que puede haber un retraso en la llegada al hospital y de intervenciones
tan importantes como la cardiodefibrilación si perdemos tiempo tratando de tomar una vía periférica para la administración de un fármaco en particular. El tomar una vía fuera de un centro hospitalario puede entonces retrasar ese traslado expedito. Y además de eso, se ha visto en múltiples ocasiones cómo se distrae el personal de reanimación de intervenciones más importantes, como siquiera dar RCP. Entonces, muchas veces se retrasa el traslado por tratar de colocar una vía periférica y se nos olvida empezar compresiones o continuar las compresiones durante el traslado. Y estos son errores que son muy importantes y que dan al traste con toda la reanimación cardiopulmonar. Por lo tanto, se recomienda que si hay un paciente en paro cardiorrespiratorio y tenemos un centro de salud cerca, tratar de trasladar a ese paciente inmediatamente, iniciar compresiones torácicas, evaluar si tenemos a disposición un cardiodesfibrilador o un DEA para establecer si hay ritmo desfibrilable o no y dar descargas en caso necesario durante el traslado, pero no retrasar ese traslado por colocar una vía periférica. Cuando ya el paciente llega al hospital, pues existen varias particularidades de colocar una vía periférica. Por ejemplo, puede haber tensión en la sala de reanimación, puede haber algo de desorden o puede haber algo de apuro, apremio por realizar las intervenciones que son necesarias. Entonces hay factores que pueden ser propiamente del paciente. Si un paciente, por ejemplo, está recibiendo reanimación, se está moviendo por las compresiones, es complicado, es difícil colocar una vía periférica en esas situaciones. Y el expertise, la experiencia del personal que va a poner la vía, usualmente enfermería, pero nosotros claramente tenemos que estar capacitados en eso como médicos, puede llevar a dificultad y retraso en la colocación del dispositivo. Otras particularidades como por ejemplo la obesidad y los niños, que son especialmente difíciles en algunas ocasiones de colocar vía periférica y donde el entrenamiento es importantísimo para poder lograr esa vía. Son situaciones en las cuales pueden dificultar justamente el tener acceso intravascular. Otra situación importante es una depresión intravascular severa como causa del paro o un estado ya de vasodilatación secundario al paro o a la causa del paro, como por ejemplo en un estado de sepsis. Y como mencionábamos también, la mayoría de estudios han sido realizados evaluando la respuesta de la administración de las drogas por esta vía. Entonces tenemos un mejor entendimiento, tenemos una respuesta más predecible de las drogas administradas por esta ruta y eso claramente es una ventaja. De ahí que las guías de reanimación cardiopulmonar recientemente lanzadas anoten a la vía periférica, el acceso vascular periférico, como la primera opción a intentar a la hora de administrar fármacos durante el paro cardiorrespiratorio. Otro acceso que es importante mencionar y que ha venido ganando importancia y frecuencia en el acceso es el acceso intraóseo. ¿Por qué ha venido ganando popularidad? Porque es un acceso relativamente sencillo de colocar, donde básicamente necesitamos marcas anatómicas, tener el equipo para colocarlo y la efectividad o la tasa de éxito de colocación de estas vías es bastante alto. Entonces se recomienda, si no podemos administrar o colocar una vía periférica durante el paro cardiorrespiratorio, como una segunda línea de acceso vascular. A través de la vía intraósea nosotros podemos administrar cualquier fármaco de la reanimación con seguridad. Y pues desde el 2010 que se acepta, ya empieza a hablarse del acceso intraóseo, poco a poco se ha ido mejorando el entrenamiento en la colocación de estos dispositivos y por lo tanto se anotan como una segunda línea o una segunda opción de acceso endovenoso. Se requiere un poco de más estudios cuando hablamos de dispositivos intraóseos, porque la evidencia más reciente comparada con la administración endovenosa por vía periférica parece haber peores resultados según 5 estudios retrospectivos que menciona la guía,
Posiblemente tenga que ver con el hecho de que cuando vamos a colocar un acceso intraóseo es porque fallamos el acceso periférico. Y usualmente esto ocurre en pacientes con características que ya de por sí le confieren mayor riesgo. Es un paciente más enfermo, es un paciente obeso, ya de por sí con comorbilidades importantes que hacen que la vía periférica no sea tan sencilla. Entonces, puede haber algo de sesgo en ese sentido, pero se menciona como una segunda vía de administración de fármacos. Entonces, en resumen, nuestra primera opción para administrar fármacos va a ser la vía periférica, la vía venosa periférica. Si no lo logramos, tenemos la vía intraósea. Y en este sentido, es importante que ustedes en su sitio de trabajo tengan los equipos necesarios para poder llevar con éxito una vía intraósea. Los accesos venosos centrales son accesos que se reservan para ambiente hospitalario y con un entrenamiento previo. Y tenemos en última instancia la colocación del medicamento a través del tubo endotraqueal, que claramente no se prefiere dada la respuesta errática que podríamos tener y la poca distribución, absorción del fármaco en la vía respiratoria con un efecto terapéutico prácticamente desconocido. Entonces tratamos de no utilizar esta vía de administración, excepto que ya sea el último recurso eh, para administrar el fármaco. ¿Ok? Entonces pueden darse la vuelta por el sitio del American Heart con las guías más recientes, como les digo, lanzadas el día de ayer. Pueden entrar en cpr.heart.org para que puedan tener acceso a las guías y se den un refrescamiento de lo que pues tenemos nuevo en lo que es reanimación cardiopulmonar. Gracias por la atención y nos estamos viendo. Les recuerdo pues visitar nuestra página resuscitation.com para esta perla y otras que vamos a tener en el futuro. Muchísimas gracias.